Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad, compañeros, voy a compartir con ustedes el tema de gestión el entregable titulado Gestión de Riesgo. Bueno, la gestión de riesgo es una parte integral de la dirección del proyecto, siendo un elemento clave en el proceso de toma de decisiones. Cualquier empresa que vaya a comenzar un nuevo proyecto se enfrentará al reto de invertir dinero en personal, equipamiento e instalaciones, formación, suministros y gastos financieros. El mejor modo de evitar el fracaso del proyecto, que en ocasiones puede llegar a originar la ruina de la organización, es la utilización de ciertas herramientas que permiten gestionar los riesgos. Bueno, a continuación voy a hablar acerca de unos pasos importantes que se necesita para, en esta etapa de gestión de riesgo, saber identificar las diferentes situaciones en las que nuestro proyecto puede ser afectado por diversas cosas externas o internas, ya sea por cosas de miembros del equipo del proyecto o cosas externas como puede ser cambios, costos en la infraestructura de algunas cosas materiales que se usan en el proyecto, ¿no? Bueno, se entiende por riesgo en un proyecto un evento o condición que si ocurre tiene un efecto sobre los objetivos del proyecto. Los riesgos pueden ser positivos o negativos. Los riesgos negativos influyen negativamente sobre alguno o varios objetivos del proyecto, como por ejemplo, aumento de los costes del proyecto, retraso del proyecto, disminución de calidad, impacto en el medio ambiente, pérdida o daños a personas o propiedades, entre otros. Es necesario gestionar estos riesgos de manera que su efecto sobre el proyecto sea nulo o mínimo. Bueno, tenemos la gestión de riesgo consta de 4 procesos: identificación, análisis, planificación de la respuesta y supervisión y control de riesgo, que a continuación pasamos a describir. Tenemos lo que es la identificación de riesgo. Se identifican los riesgos y disparadores asociados al proyecto, clasificándolos según los componentes principales del mismo y según los tipos y categorías de riesgos más importantes. Se identificará de manera clara la causa específica de cada riesgo. Para esto se utilizarán diversas técnicas, ¿no? Como tenemos técnica de diagramación como el diagrama de Ishikawa o de espina de pescado, útil para identificar causas de riesgo. Tenemos el segundo paso, que es el análisis de riesgo. El análisis de riesgo puede ser cualitativo o cuantitativo. En este paso es el más importante para poder asumir estos tipos de problemas, ¿no? El análisis de riesgo cualitativo procede en ocasiones al cuantitativo. Puede, cuando se requiere profundizar en algún riesgo concreto. En otras ocasiones precede directamente a la planificación de respuesta al riesgo. Obvia, o, Obviándose el análisis cuantitativo. El análisis de riesgo tiene como objetivo establecer una priorización de los riesgos del proyecto para su tratamiento posterior. Bueno, ahora tenemos lo que es el siguiente paso, que es el análisis cualitativo de riesgo. Este proceso evalúa el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos identificados en el proceso anterior, usando métodos y herramientas de análisis cualitativo. El riesgo se mide a partir de dos parámetros: probabilidad e impacto. La probabilidad es la probabilidad de que el riesgo pueda ocurrir. El impacto o severidad es el efecto sobre los objetivos del proyecto. Tenemos también el análisis cuantitativo de riesgo. Este proceso utiliza técnicas cuantitativas para determinar la probabilidad y el impacto de los riesgos del proyecto. Generalmente se realiza después del análisis cualitativo del riesgo. Entre las herramientas utilizadas para el análisis cuantitativo del riesgo se encuentran la información recogida de los expertos es tratada estadísticamente a partir de los datos de algún parámetro concreto, cuyo riesgo se requiere estimar. Los datos solicitados dependerán del tipo de distribución empleado. Por ejemplo, si se usa una distribución triangular, se solicitarán 3 valores correspondientes a los escenarios pesimista, optimista y más probable. Tenemos el otro paso, que es planificación de respuesta al riesgo. Una vez analizados y priorizados los riesgos del proyecto, es preciso proceder a su tratamiento, seleccionando para cada riesgo aquella estrategia de respuesta que tenga mayores posibilidades de éxito. Estas estrategias pueden ser eliminación o evitación. Consiste en eliminar la amenaza, eliminando la causa que puede provocarla. Tenemos también transferencia. La transferencia de riesgo busca trasladar las consecuencias de un riesgo a una tercera parte junto con la responsabilidad de la respuesta. Migración. Busca reducir la probabilidad o las consecuencias de sucesos adversos a un límite aceptable antes del momento de activación. Es importante que los costos de mitigación sean inferiores a la probabilidad del riesgo y sus consecuencias. Aceptación. Esta estrategia se utiliza cuando se decide no actuar contra el riesgo antes de su activación. La aceptación puede ser pasiva o activa. Tenemos la otra etapa, supervisión y control de riesgo. Esta es la etapa, este proceso se ocupa del seguimiento de los riesgos identificados de manera que los planes de riesgo son ejecutados por los responsables asignados, de la supervisión de los riesgos residuales,
de la aparición de disparadores que indican que algún riesgo está a punto de producirse, de la revisión de la priorización de riesgo realizada y de la identificación de nuevos riesgos que pudiesen darse. Bueno, a continuación hemos desarrollado una tabla donde hemos identificado algunos riesgos, que la tabla consta de los siguientes ítems. Tenemos el riesgo, la probabilidad del riesgo, magnitud de la pérdida en semanas y la exposición al riesgo en semanas. Como podrán observar, hemos especificado el riesgo del proyecto y el riesgo de la implementación. En riesgo del proyecto tenemos los siguientes ítems. Tenemos planificación excesivamente optimista, donde tiene 50% de que ocurra. La magnitud de la pérdida son de 3 semanas, proyección al riesgo son de 1,5. Como se irán dando cuenta, tenemos muchos ítems, como son entre ellos errores en la estimación del proyecto, cambio de política de gestión, soporte y mantenimiento, dificultad de la comunicación entre los miembros del grupo, inexperiencia del equipo técnico, desconocimiento o poco conocimiento en la utilización de la herramienta, añadir un requisito para la actualización automática desde el servidor, la aprobación del proyecto tarda más de lo esperado, los recursos no están disponibles en su momento, meticulosidad en requerimientos o de los desarrolladores, los informes de estado a nivel de directiva necesitan más tiempo de lo previsto, diferencias con los civiles. Como ustedes se dan cuenta en esta parte primera de los riesgos del proyecto, donde ocurre donde tiende la más posibilidad de riesgo es donde se involucra a un personal. Por ejemplo, en la planificación excesiva optimista tenemos que ahí se involucran personas. Tiene un 50% de posibilidad de que el riesgo ocurra. Tenemos acá también inexperiencia del equipo técnico. En la poca capacitación quizás que le demos a nuestros empleados al momento de que se incorporen a un equipo de proyecto. Eso es un 60%. Tenemos ahora, como el que sucede, tenemos en el cambio en el soporte y mantenimiento. Soporte y mantenimiento son las personas que le dan el soporte al proyecto, ¿no? Y como verán, tienen las tasas más grandes de probabilidad de que ocurran este tipo de situaciones donde se ven afectados los proyectos. Ahora tenemos lo que es el riesgo en la implementación. Los riesgos de implementación tenemos lo que son fallas en el software, fallas en el hardware, y tenemos lo que es enfermedad del personal, baja moral del personal, cambios en los requisitos. Bueno, en esta parte también hay que destacar que el mayor porcentaje de probabilidad existe en los cambios en los requisitos, 40% en 3 semanas y un impacto de 1,2 semanas. Bueno, esto todo ha sido una teoría acerca de los riesgos, cómo identificarlos, cómo tratar con ellos, cómo poder asumir y cómo poder monitorearlos, ¿no? Para de esa forma poder salvaguardar nuestro proyecto. A continuación voy a hablarles acerca de un plan de riesgo, un plan de riesgo que nuestro equipo ha elaborado, en el cual podrán observar tenemos lo que son los procesos en la metodología de gestión de riesgos. Tenemos la planificación de gestión de los riesgos, identificación de los riesgos, análisis cualitativo de los riesgos, cuantitativo, planificación de los riesgos, de la respuesta a los riesgos, seguimiento y control. Como ustedes se dan cuenta, en los ítems de los procesos describe cada uno de los procesos que vimos anteriormente en el documento, ¿no? Y aquí también se describe las herramientas que vamos a utilizar para cada proceso. Por ejemplo, en la planificación y gestión de los riesgos tenemos a utilizar el PMBOK, el PMI Compendium. Para la identificación de riesgo tenemos el checklist de riesgo. En el análisis cualitativo de riesgo tenemos la definición de probabilidad de impacto, matriz de probabilidad e impacto. Estas son las herramientas que vamos a utilizar para este tipo de proceso, ¿no? Más abajo tenemos los roles y responsabilidades. En esta parte solamente se manifiestan las personas encargadas de cada proceso que vamos a atravesar nuestro plan de riesgo, ¿no? También tenemos lo que es el presupuesto de gestión de riesgos. Más que todo viene a ser el coste que va a sugerir implementar este tipo de respuesta ante los riesgos, ¿no? Tenemos la periodicidad de la gestión de riesgo. Estos son los momentos en los que se va a revisar que estos tipos de eventos no ocurren en nuestro proyecto, ¿no? Y tenemos los formatos de la gestión de riesgo. Bueno, con esto hemos concluido lo que es el plan de riesgo en el proyecto y los esperamos para la próxima entrega. Bueno, para continuar sobre los entregables del proyecto, hoy hablamos sobre el presupuesto. En la primera fase, que es la de iniciación, tenemos a los entregables como el desarrollo del acta de constitución, validar el acta de constitución y la presentación del equipo de proyecto que
El costo total de esta fase sería de 5.100. En la siguiente fase de planificación tenemos lo que es recopilar requisitos, definir el alcance y crear la EDT. El costo total sería de 650. En la ejecución del proyecto tenemos a las obras de arquitectura que implican cosas como lo que es el falso piso, las luminarias y la pintura. Esto estaría resultando en 5.800. En la parte de instalación del sistema eléctrico tenemos lo que es la carga del data center y el cuarto de energía, que resultarán en 1.900. En el sistema mecánico estaríamos haciendo uso de la sala de servidores y la sala de energías, que importarían 2.000 soles. En el sistema cableado serán los sistemas para los servidores, para las cámaras y para el aire. El aire de precisión, que sería un total de 1.800 soles. Y por último, en el sistema de seguridad, que es para el control de acceso y los circuitos cerrados de televisión por IP, que sería un total de 1.900. Al final, el total de esta fase es de 13.400 soles. Luego, en la siguiente fase, que es de monitoreo y control, tenemos lo que es planificar la gestión del trabajo, planificar la gestión de los recursos humanos, planificar la gestión de riesgos y la gestión de adquisiciones, que resulta un total de 470. Por último, en la fase de cierre, lo que es el control de los entregables, elaboración de informes y resultados y cierre, la convocatoria de reunión de cierre, gestión de resultados y liberación de recursos, es un total de 2.250 por esta fase. La suma total de las fases es de 21.870. Aparte tenemos lo que son los gastos, los costos por reserva de contingencia, donde es un dinero extra que se puede necesitar en el caso de no de implantar los pasos piso, las pinturas, los sistemas de cableado. Y en cuanto a la reserva de la gestión, otros 3.000 soles por si acaso en el caso de que ocurra algún imprevisto, algún problema, algo. El resultado, el costo final del proyecto es 28.370. Bueno, eso sería todo.